Y el día de hoy la lectura del texto bíblico que vamos a hacer se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos y también van a estar apareciendo los textos en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin, anduvo en lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esta es la palabra del Señor y hemos decidido comenzar esta serie, la cual hemos titulado El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Y hemos estado diciendo todas estas semanas que la intención de esta serie en el libro de Éxodo es ver y recordar el verdadero significado de las palabras que nosotros utilizamos para definir el Evangelio. Si nosotros no sabemos lo que en verdad significan estas palabras, entonces no vamos a entender lo que es el Evangelio. Y entonces, por ejemplo, la palabra salvación para las personas del siglo XXI, en pleno siglo XXI, tienen significados muy diferentes que lo que significaba para el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto la palabra salvación. ¿Qué significa para ustedes la palabra salvación? Pueden significar muchas cosas para ustedes, la salvación. Tal vez para algunos la salvación significa por fin encontrar a esa persona con la cual puedan casarse. Tal vez para ustedes la salvación significa poder tener ese ascenso que tanto quieren en el trabajo. Tal vez para algunos de ustedes la salvación significa no enfermarse, estar así sin enfermarse, sin contagiarse, así. ¿Qué es para ustedes la salvación? Incluso puede ser que para ustedes la salvación tenga una connotación ofensiva. Hoy para muchas personas les puede ofender que llegues y les digas: oye, tú necesitas salvación. ¿Qué? A mí déjame en paz, no te metas conmigo. Yo no necesito salvación de nada ni de nadie. Hoy la salvación puede tener una connotación ofensiva para algunas personas. Pero en el libro del Éxodo podemos ver que el significado de salvación es mucho más profundo. Para el pueblo de Israel, estando bajo la esclavitud en Egipto, la palabra salvación significaba algo parecido a la liberación. Fíjense, todos nosotros tendemos a basar nuestras vidas en cosas en donde podemos tener esperanza, en cosas que nos dan identidad, pero la mayoría de esas cosas no son Dios, o puede que ninguna de esas cosas sean Dios. Y si ninguna de esas cosas es Dios, todas esas cosas en las que tiendes a poner tu esperanza, tu confianza y tu seguridad en tu identidad van a tender a esclavizarte. Entonces Dios tiene que venir personalmente a liberarnos de esa esclavitud, y eso es básicamente lo que aprendemos en el libro del Éxodo. Vemos a Dios mismo viniendo, buscando al pueblo de Israel para salvarlos de la esclavitud en la que se encontraban. Pero eso no es lo único que aprendemos. Otra cosa que aprendemos y que hemos estado reflexionando desde la semana pasada es que Dios, en su misericordia y en su amor,
nos deja pasar por un proceso de entrenamiento, porque resulta que Él ha decidido liberarnos de la esclavitud, pero nuestros corazones están adictos a la esclavitud. Nuestros corazones aún desean todo aquello de lo que fuimos liberados. Vemos ese comportamiento en el pueblo de Israel. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Ellos estaban bajo la esclavitud en Egipto. Ellos estaban sufriendo todo lo que era Egipto. Más trabajo, más ladrillos. Y entonces cuando fueron liberados dijeron, sí, éramos esclavos, pero la carne, pero el pan, las cebollas, los pepinos, el agua, eso era vida. Y ahora no lo tenemos. Entonces viene Dios y los salva de la esclavitud en Egipto, pero también les permite pasar por un proceso, por un tiempo de entrenamiento donde ellos puedan asimilar, donde ellos puedan aceptar la salvación que recibieron. Si se dan cuenta, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, ellos no luego llegaron a la tierra prometida. Ellos tuvieron que pasar 40 largos años en el desierto para pasar por este entrenamiento que Dios les haría que Dios tenía para ellos. Porque es a través del sufrimiento, es a través de los problemas, es a través del desierto donde podemos comprender que Dios es nuestra más grande necesidad. Por eso Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto. El pueblo de Israel tenía que entender a través de esos 40 largos años en el desierto que Dios era su más grande necesidad, que Dios era todo lo que ellos necesitaban. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos deja pasar por estos procesos de estar en diferentes desiertos. Y tal vez esto para algunos de ustedes sea muy útil, ¿no? Tal vez puedan decir, bueno, entonces ahora entiendo por qué el Señor permite que pasemos por ciertas pruebas, por ciertos retos en mi vida. Tal vez yo tengo la opción de elegir el trabajo A, sé muy bien el trabajo A, pero pues también tengo la opción de elegir el trabajo B. A lo mejor el Señor me va a entrenar por este largo proceso en el trabajo B, por eso tengo que elegirlo, sí, porque el Señor me va a entrenar. A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pues no importa cuál trabajo elija, porque el Señor me va a entrenar en eso, y tal vez en eso les pueda servir esta idea del entrenamiento en el desierto. Pero, ¿qué pasa con esos grandes problemas que tenemos que enfrentar? Esos problemas que tambalean nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad psicológica, nuestra estabilidad emocional. ¿Qué pasa con todas esas grandes demostraciones de maldad, de sufrimiento o injusticia que vemos en el mundo? ¿Han visto grandes demostraciones de maldad, de sufrimiento y de injusticia en el mundo? ¿Sí las han visto o no? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿De qué nos sirve saber que el Señor nos va a permitir pasar en el desierto con todas estas cosas malas, injustas, horribles que vemos en el mundo? Y las podemos ver en el mundo, simplemente a lo mejor es necesario que vayamos a nuestro Twitter y scrollemos un poco para encontrarnos con alguna noticia que nos sorprenda. Tal vez algunos de nosotros hemos visto esa maldad en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestro jefe. Tal vez te haya tocado ver esa maldad en tu propia casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus padres. A lo mejor tal vez te ha tocado ver esa maldad en ti mismo también. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se supone que deberíamos de lidiar con todo esto? ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan? Y el sermón de hoy es una continuación del sermón de la semana pasada, así que les invito a que puedan verlo una vez que esté en YouTube. Y hemos estado hablando de qué es lo que podemos aprender a través del tiempo que el Señor nos permite pasar por este proceso del desierto. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿De qué nos sirve pasar en el proceso del desierto? ¿Solamente es como para el pueblo de Israel, para quejarnos, para decir extraño Egipto? Para quejarnos, para odiar a Dios, para odiarnos a nosotros mismos. Puede ser que el desierto traiga todo esto a tu vida. El título del sermón significa el agua de la gracia y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la paciencia de Dios. Punto número 2, la roca de Dios. Punto número 3, la justicia de Dios. La paciencia de Dios, la roca de Dios
y la justicia de Dios. La paciencia de Dios. Entonces, vemos a este tiempo el pueblo de Israel vagando en el desierto, quejándose una vez más, y lo podemos ver en el versículo 2. El pueblo volvió a quejarse y vemos a Moisés contrariado diciendo: ¿por qué se quejan contra mí? Y esto es muy clave en este texto. Es tan clave que en el versículo 7 se nos dice que este incidente fue tan memorable que llamaron a este lugar, ¿cómo lo llamaron? ¿Qué dice ahí el versículo 7? ¿Cómo lo llamaron? Meriba, Masá, que significan ¿qué? Discusión y prueba. Fíjense, desafortunadamente la palabra queja o discusión, estas palabras no expresan de manera adecuada el significado del término hebreo que estas palabras significan. Por ejemplo, la palabra hebrea que se utiliza aquí es rif, que técnicamente significa presentar una denuncia judicial en contra de alguien o presentar una demanda. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Vemos al pueblo de Israel acercándose a Moisés y lo están acusando de negligencia criminal. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? ¿Para que nuestros animales y nuestros hijos se mueran de sed? Eres un criminal, Moisés. ¿Para qué nos sacaste a esto? Voy a presentar una demanda en tu contra. Si nosotros vamos a morir de sed aquí en el desierto, si nuestros animales van a morir de sed aquí en el desierto, entonces tú también tienes que sufrir y vas a ser lapidado. Mereces ser lapidado, Moisés. Vea lo que dice el versículo 4. Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Estaba enojado el pueblo de Israel. Estaban presentando un cargo judicial delante de Moisés. Pero fíjense, no simplemente se estaban quejando, querían matar a Moisés. Los israelitas pensaban que era justo que muriera. Pero Moisés les dice: esperen un momento, ¿por qué se quejan contra mí? Lo que realmente están haciendo es quejarse delante de Dios, es poner a prueba a Dios, es presentar cargos judiciales delante de Dios. Y fíjense esto que nos narra el texto. Cuando Moisés le hace esta pregunta a Dios: ¿qué hago con este pueblo? Lo que realmente está diciendo Moisés es: la paciencia de este pueblo ya se agotó. La paciencia de este pueblo ya se agotó. Mi paciencia con este pueblo también ya se agotó. ¿Cuál es la única paciencia que no se ha agotado? Ya se agotó la paciencia del pueblo de Israel, ya se agotó la paciencia de Moisés. ¿Cuál es la única paciencia que no se ha agotado? La paciencia de Dios. Todo lo que hace Dios en estos versículos nos muestran su gran paciencia. Moisés le pregunta a Dios: ¿qué se supone que debo hacer? Y Dios le responde: voy a satisfacer sus demandas. Voy a ser paciente. Voy a seguir siendo paciente. Este capítulo 17 de Éxodo nos da una visión más clara de lo que significa la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es solo una gran tolerancia. La paciencia de Dios se demuestra al darnos cuenta de que Él no tiene la necesidad de cumplir con las demandas de su pueblo. Es más, debería rechazarlos por su insensatez, pero en lugar de eso, decide servirles y satisfacer sus necesidades. ¿Se dan cuenta? La paciencia de Dios no tiene que ver con tolerancia, no tiene que decir: bueno, otra vez ahí vienen estos a quejarse. No, la paciencia de Dios es: ni siquiera tienen derecho a quejarse. No tienen derecho a quejarse. Todo lo que tienen es gracias a mí, no tienen derecho a quejarse. Sin embargo, lo están haciendo. Yo soy tan paciente que voy a cumplir lo que me están pidiendo. Esto es lo primero que aprendemos en estos versículos. Todas las demás paciencias se han ido, pero la paciencia de Dios permanece. La incesante paciencia de Dios permanece. Tener una visión panorámica de la incesante paciencia de Dios en nuestras vidas es la única manera de estar confiados, de tener tranquilidad y paz mientras experimentamos los diferentes desiertos en nuestras vidas. Tal vez en medio de las circunstancias que tú estás experimentando, tal vez tu paciencia se ha agotado.
Tal vez la paciencia de las personas a tu alrededor también ya se ha agotado. Pero ¿saben qué paciencia no se ha agotado? La paciencia de Dios. Esto es lo único que nos va a permitir sobrevivir, a hacer frente, soportar las tentaciones del desierto, el sufrimiento del desierto, las pruebas del desierto, tener una visión panorámica de la paciencia que tiene el Señor. Él sabe que vamos a fallar, Él sabe que lo vamos a hacer una y otra vez más, y cuando lo hagamos, ¿sabes a qué nos vamos a enfrentar tú y yo? ¿A qué? A su paciencia, a su paciencia. Fíjense, ve un problema muy grande en que realicemos una lectura de toda la Biblia, en general el libro del Éxodo o por ejemplo el Pentateuco. Tenemos todo el contenido de lo que dice el Pentateuco en una sola página. Tal vez si ustedes son muy buenos lectores, porque yo no soy un buen lector, yo me tardo años en terminar un libro, pero conozco personas que se avientan 7, 8 libros al año. Wow. Tal vez si tú eres de esos puedes terminarte el Pentateuco en unos días. Pero el problema de hacerlo así, el problema de hacer una lectura rápida de toda esta historia del pueblo de Israel, es que podemos llegar a perdernos de ciertos detalles. Años y años del pueblo de Israel están comprimidos en solamente unas páginas. Y si tú y yo lo leemos así de rápido, un detalle que vamos a pasar por alto es la incesante paciencia de nuestro Dios. En estas historias bíblicas vemos una y otra vez al pueblo de Israel enfrentando una terrible situación, pero también ¿qué vemos? Vemos a Dios proveyendo todo lo que ellos necesitaban. El pueblo de Israel necesitaba ser salvado, Dios los salva. El pueblo de Israel necesitaba ser protegido, Dios los protege. El pueblo de Israel necesitaba alimento, Dios los alimenta. El pueblo de Israel tenía sed, Dios les da agua. Una y otra vez, Dios cumpliendo nuestras necesidades. Una y otra vez, Dios siendo paciente con nosotros. Y muchos de nosotros cuando leemos que el pueblo de Israel vuelve a quejarse, lo único que pensamos es, qué bola de estúpidos, qué bola de tontos. A ver, ¿no acabamos de ver el capítulo pasado? ¿Qué hizo Dios en el sermón, en el capítulo anterior? ¿Qué hizo Dios en el sermón anterior? ¿De qué hablamos? Bueno, no lo hizo en el sermón anterior, sino hablamos de eso en el sermón anterior. ¿Qué hizo Dios? Les dio de comer. ¿En dónde les dio de comer? ¿En dónde les dio de comer? En el desierto. ¿En el desierto tú encuentras comida así de fácil? En el desierto lo que tú menos encuentras es algo de comer o algo de beber. ¿Y qué hace Dios? En algo donde no debería de haber alimento, Dios provee alimento. Y si tú lees esto dices, oye, qué estúpidos. ¿No se pudieron haber sentado y esperar a que Dios les proveyera agua? Si ya les había dado de comer, ¿no Dios les podía proveer agua? Y nos desesperamos, decimos, qué necios son. Pero solemos pensar así porque tenemos una perspectiva de todo lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Pero ¿qué tal cuando somos nosotros los que estamos ahí en medio del problema? ¿Qué tal cuando somos tú y yo los que estamos enfrentando el sufrimiento del desierto? El hambre, la sed, la tristeza, los problemas. ¿También tienen una visión así de rápida de todo lo que ha hecho Dios en sus vidas? ¿Sí? ¿O cómo reaccionan? ¿Reaccionan como yo? Siendo un niño llorón, quejándome del Señor, siendo un niño berrinchudo, que en ese momento estoy enojado porque el Señor no me ha dado lo que yo quiero y me he olvidado de todo lo que me ha dado. A lo mejor ustedes no reaccionan así porque son buenas personas, pero a veces yo reacciono así. A veces así reacciono de una manera estúpida. El pueblo de Israel es un espejo de lo que tú y yo somos realmente.
Cada vez que vas al pueblo de Israel actuando, realmente ellos tienen mucho en común con nosotros. Realmente es así. Debemos reconocer que todo lo que tenemos en la vida es un regalo de Dios. Cada talento que tenemos es un regalo de Dios. Cada cosa que disfrutamos en esta vida es un regalo de Dios. Incluso nuestra existencia es un regalo de Él. Pero hay algo que está mal en nuestro corazón. Hay algo que no funciona bien en nuestro corazón. Hay algo que falla con nuestra memoria espiritual. Siempre solemos recordar las experiencias malas en lugar de las cosas buenas. ¿Les ha pasado eso? Que a lo mejor se la pasan haciendo cosas buenas por una persona una y otra vez, pero solamente hace falta que cometas un error para que esa persona jamás lo olvide. ¿Les ha pasado? Que hacen muchas cosas buenas por alguien, pero solamente un errorcito, solamente una falla, y a esa persona se les olvida todo lo bueno que hemos hecho por ella, o por él, o por ellos. Lo mismo, así, de esta manera actuamos delante de Dios. Solamente recordamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. No es que Dios haga mal las cosas con nosotros, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no son como nosotros deseamos, entonces nos enojamos con Él y dejamos de recordar todo lo bueno que ha hecho con nosotros. Pero fíjense, esto no es algo que solamente pase con los cristianos, ¿eh? También les pasa a los no cristianos. Los no cristianos dicen, si Dios existe, entonces no debería de permitir que tantas cosas malas pasaran. No vemos a los no creyentes decir eso constantemente. Si Dios existe, entonces no debería de permitir que las cosas malas pasaran. Sin embargo, no vemos a estas mismas personas decir, si Dios existe, entonces yo debería de adorarlo. Entonces yo debería de rendir mi vida ante su señorío. No, ¿verdad? Eso no les gusta. Solamente nos gusta que nos fijemos en las cosas malas, en las que consideremos las cosas negativas. Así como somos nosotros, así es el quejumbroso pueblo de Israel. Por esa razón debemos esforzarnos en recordar las cosas positivas. Tenemos que reconocer que nuestra perspectiva de Dios siempre estará limitada y la única forma de recordarnos que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que es paciente con nosotros a pesar de nosotros es ¿cómo? ¿Cómo podemos recordarnos esto? ¿Cómo? Orando. ¿Qué más? Leyendo la Biblia, leyendo esas historias del Éxodo, donde vemos que Dios es paciente una y otra vez con el pueblo de Israel, viniendo aquí a una iglesia un domingo a las 2 de la tarde con el sol a tope, cuando debería de estar en mi casa tomándome una limonada, para venir con un montón de personas que tienen un montón de cosas diferentes a mí, pero vengo aquí para recordar junto con ellos cómo tengo un Dios que me ama a pesar de quién soy yo, que tengo un Dios que es paciente conmigo a pesar de quién soy yo. Eso es lo que necesitamos hacer para recordar, para poder soportar el desierto, recordarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo paciente que es para con nosotros. Nuestros corazones nunca recordarán lo que deberían de recordar, pero entre más meditemos y recordemos en la incesante paciencia de Dios, a pesar de nosotros, es que podemos estar más tranquilos, es que podemos estar confiados y experimentar paz aún en medio del desierto. Esta es la primera cosa que aprendemos de estos versículos, la incesante paciencia de nuestro Dios. Vamos a la segunda cosa, punto número 2, la roca de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 5. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Entonces vemos al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto y seguramente salieron con sus odres llenos de agua, pero después de unas semanas esa agua se terminó y ahí están muriendo de sed en el desierto. ¿Y cuál es la solución que Dios propone para poder darles de beber? ¿Cuál es la solución que Dios propone para poder proveerles esta agua que necesitan? ¿Qué dice el texto?
¿Qué es lo que Dios provee para darles agua? ¿Cómo? Una roca. ¿Es en serio? ¿Una roca? No sé ustedes, pero la última vez que yo estuve delante de una roca, pensé que podía proveerme muchas cosas, pero menos agua. ¿Cómo son las rocas? ¿Cómo? Son secas, ¿qué más? Duras, ¿qué más? Sólidas, pesadas, son ásperas. No, están muertas, no tienen vida. ¿Quién de ustedes ha obtenido agua de una roca? ¿Qué es lo que tiene que decirnos el Señor con todo esto? ¿Se está burlando de nosotros? ¿Cómo que agua de una roca? ¿Qué tiene que decirnos con todo esto? ¿De qué trata todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué agua de una roca? Fíjense, esto es lo segundo que aprendemos de este texto. La gracia de Dios tiende a fluir de los lugares difíciles. La gracia de Dios tiende a fluir en los lugares difíciles. Es en los momentos rocosos, en los momentos duros, en los momentos ásperos, en los momentos pesados de nuestra vida, en la que tú y yo vamos a poder presenciar y experimentar la gracia de nuestro Dios. La idea acerca del desierto es que en el desierto todas las fuentes de agua posibles que podemos tener se agotan, quedando como nuestra única fuente de agua Dios. Si tú no estás en el desierto, si tú no estás en un lugar difícil, entonces puedes obtener agua de muchos lugares. Tal vez puedes encontrar tu satisfacción en tu currículum, en tu carrera profesional. Tal vez puedes encontrar tu gozo en la bonita que es tu familia. Tal vez puedes encontrar tu satisfacción en los ceros que tengas en el banco. Si tú y yo no estamos en el desierto, podemos encontrar satisfacción en muchas cosas. Pero fíjense, cualquier otra fuente de agua en este mundo que no sea Dios, no simplemente es poco profunda y superficial, sino que tiende a agotarse rápidamente. Si tú pones tu confianza en algo o en alguien de este mundo, te vas a dar cuenta que te va a desilusionar, que te va a agotar en algún momento, que ya no vas a poder tomar de ella en algún momento. Pero es en el desierto cuando todas esas fuentes se han secado, entonces podemos entender que de la única fuente que podemos tomar es de la fuente que proviene de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de lo útil que es para nosotros el desierto? ¿Se dan cuenta de lo útil que es para nosotros los problemas? Si tu vida está bien, entonces no vas a necesitar ir a Dios. No vas a reconocer que necesitas salvación. Pero Dios tiene que traer desiertos a tu vida y a la mía para que podamos darnos cuenta cuál es nuestra verdadera fuente de agua, que no es superficial, que no es poca profunda y que nunca se va a agotar. Y esa fuente que es muy profunda, que no es superficial sino verdadera y que nunca se va a agotar, es Dios. Tú nunca vas a darte cuenta de que Dios es lo único que necesitas hasta que llegues a esas circunstancias donde puedas darte cuenta que Dios es lo único que tienes. Esta es la condición de nuestro corazón. Estamos tan mal que tú nunca vas a darte cuenta de que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Y Dios va a permitir que pases por esos momentos donde te vas a dar cuenta que todo lo vas a perder. Todo aquello en lo que tienes puesta tu esperanza y tu confianza lo tienes que perder para que puedas encontrarte con Él. Dios nos ama tanto que no va a permitir que tú y yo encontremos satisfacción en las cosas de este mundo, porque Él sabe perfectamente que son incapaces de satisfacernos, que lo único que puede satisfacernos es Él. Debemos entender que el sufrimiento y los problemas que experimentamos en el desierto pueden ya sea convertirnos en una mejor persona o en una persona fuerte, sabia y paciente, o pueden convertirte en una peor persona, en una persona amargada, débil y sumamente impaciente. Si tú y yo estamos en el desierto, tenemos de dos sopas.
o el desierto nos va a hacer una mejor persona, una persona fuerte, una persona sabia, una persona madura, pero también cabe la posibilidad que el desierto te vuelva una peor persona, una persona amargada, una persona enojona, una persona impaciente. ¿Cómo has salido tú de los desiertos que Dios te permite pasar? ¿Has salido fortalecido o has salido debilitado? ¿Qué han hecho de ti los desiertos que has experimentado? ¿Una persona más sabia, una persona que da y ofrece gracia, que da y ofrece perdón? ¿O ha hecho de ti una persona enojona, una persona irritable? Tenemos estas dos sopas. Y la única forma en que a pesar de la aflicción podamos sentirnos felices, en que a pesar de las tentaciones podamos permanecer firmes y a pesar de nuestros fracasos convertirnos en personas más humildes, más sabias y maduras, es que en el desierto podamos encontrar esa fuente de agua viva que proviene de Dios. Es que tú y yo en el desierto podamos entender que el agua de la gracia únicamente proviene de nuestro Dios. Si tú estás en el desierto y bebes de esta agua, si tú estás en el desierto y recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, si recuerdas la paciencia de Dios, si recuerdas que a pesar de tu infidelidad, de tu incredulidad, de tu inconstancia, Dios ha decidido venir a salvarte, entonces esta es la única forma en la que tú vas a tener una transformación positiva en el desierto. Entonces, punto número 1, en medio del desierto es bueno recordar la incesante paciencia de nuestro Dios. Punto número 2, también debemos de recordar que su gracia fluye mejor a través de momentos rocosos, a través de momentos ásperos, a través de todos los momentos que experimentamos, y esto nos lleva a nuestro punto número 3, la justicia de Dios. Y tal vez a alguno de ustedes pueda estar siendo útil lo que hemos estado reflexionando hasta este momento acerca de este texto. Tal vez para ustedes es bueno, les ha animado el saber que tienen un Dios paciente, que a pesar de ustedes Él va a ofrecerles de su paciencia, Él va a estar ahí proveyendo sus necesidades a pesar de ustedes. Tal vez para algunos de ustedes esto ha sido muy útil. Tal vez para ustedes también ha sido muy útil el saber que Dios permite que ciertas cosas pasen en su vida para que podamos encontrarnos con Él, con su gracia, con la única fuente de agua viva que va a poder satisfacernos. Tal vez eso traiga consuelo a sus vidas, pero ¿qué hacemos con lo que dije en la introducción? ¿Qué hacemos con esos grandes problemas? ¿Qué hacemos con esas grandes situaciones que pasan en nuestra vida, que tambalean por completo nuestra vida, de manera emocional, de manera psicológica? ¿Qué hacemos cuando estamos de frente ante toda la injusticia, el sufrimiento y la maldad que hay en nuestro mundo? ¿Cómo este texto puede traernos paz en medio de eso? Y fíjense, si pensamos en un evento en la historia del mundo donde hayamos podido observar esto, sufrimiento, injusticia, maldad, ¿en qué pensarían? Un evento histórico mundial, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, poco después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una obra en Alemania por el escritor Günter Rutenborg que se titula La señal de Jonás. Si ustedes quieren leer esta obra la pueden conseguir en Kindle o en Amazon. No es comercial, pero vi que estaba ahí, entonces lo pueden conseguir ahí. Y esta obra nos muestra cómo el pueblo alemán, después de ver todas las atrocidades que fue el Holocausto judío, después de ver todo eso quedaron sorprendidos de lo que ellos eran capaces de hacer. Y entonces entre ellos entraron a un juicio y la pregunta era, ¿quién es culpable de todo esto? ¿Quién es culpable de todo esto? Los alemanes dijeron, wow, ¿fuimos capaces de hacer esto? Sí. ¿Quién es el culpable de todo esto? Fíjense esta porción de este libro, dice, los alemanes al defender su inocencia acusaban a otros. Nadie quería tomar la responsabilidad de estos actos. Los ciudadanos alemanes decían que el ejército era el culpable. Los miembros del ejército decían que ellos solamente estaban siguiendo órdenes, que los políticos eran los culpables. Y los políticos decían que ellos solamente se habían dejado llevar por la filosofía de Hitler, que él era el verdadero culpable. Y así, una y otra vez iban subiendo la jerarquía de la culpabilidad hasta que dijeron, esperen un momento. ¿Quieren saber quién es el verdadero culpable de todo esto?
¿Quién es el verdadero culpable de todo esto? Dios. Dios es el verdadero culpable de todo esto porque Él permitió que todo esto sucediera. ¿Realmente es Dios el culpable de la maldad y el sufrimiento que vemos en el mundo? ¿No actuamos nosotros de la misma manera que los alemanes cuando las cosas no salen como queremos en este mundo? ¿No solemos echarle la culpa a Dios de lo que está pasando? Porque incluso una persona me dijo, ¿por qué Dios permite que peque así? Es su culpa que yo peque así. ¿Qué piensan de ese pensamiento? Esto es exactamente lo que está haciendo el pueblo de Israel en el capítulo 17. Él está diciendo, el gran culpable de todo esto es Dios. Él es el gran culpable de todo esto, de lo que estamos viviendo. Y no lo podemos matar a Él, aunque deseaban hacerlo. No podían hacer eso, no podían culpar a Dios, no podían matarlo, pero pues entonces alguien tenía que pagar en lugar de Dios. Entonces querían lapidar a Moisés, querían apedrear a Moisés. ¿No debería de sorprendernos que cuando Dios vino al mundo, en la persona de Jesús, terminamos asesinándolo? Porque eso es lo que queremos tú y yo hacer con Dios. Culparlo de toda la maldad que experimentamos, culparlo de todo el sufrimiento que experimentamos y que Él pague por ello. Que Él pague por ello. Eso es lo que tú y yo queremos. Eso es lo que querían los alemanes según esta obra de Rutenborg. Eso es lo que queremos tú y yo. Pero lo más sorprendente de todo esto no es esto, no es nuestro comportamiento ante Dios de que lo queremos culpar. Lo más sorprendente de todo esto es la respuesta que Dios da. Fíjense lo que dice el versículo 5. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. La respuesta de Dios ante la insensatez de su pueblo, ante que nosotros lo queramos culpar de la maldad y el sufrimiento que hay en este mundo, es traer un juicio. Esa es la respuesta de Dios, traer un juicio. Vean lo que le pide a Moisés que haga. Le pide dos cosas muy importantes que haga. Lo primero que le dice, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que le dice a Moisés que haga? Según lo que vemos ahí en el versículo 5. Y luego, que tome su vara. ¿Se acuerdan para qué había usado esta vara Moisés? Para herir las aguas del río Nilo, para juzgar las aguas del río Nilo. Y esto tiene un significado muy interesante. La vara de Moisés era única en poder y autoridad porque representaba el juicio de Dios mismo. Cuando Moisés la usó en Egipto, estaba juzgando a los dioses de esta nación. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, toma tu vara, lo que le está diciendo es, toma la autoridad judicial. El pueblo de Israel entendía muy bien el significado de esta vara. Y cuando Dios le dice a Moisés, toma esta vara entre tus manos, realmente lo que le está diciendo es, toma en tus manos el instrumento de la perfecta justicia divina. Moisés, toma en tus manos la perfecta justicia divina de Dios. ¿Qué es lo segundo que le pide Dios a Moisés? Ahí en el versículo 5. ¿Qué? Que junte a los ancianos para que lo acompañen. ¿Qué quiere decir esto? La intención de los ancianos es que cumplieran el rol de testigos en un juicio. Su presencia era necesaria para darle formalidad a lo que Dios estaba haciendo en este asunto. Dios les dice a los israelitas, ¿quieren un juicio? ¿Están presentando cargos delante de mí? ¿Me están demandando? ¿Piensan que es injusto la forma en la que están viviendo? Perfecto, vamos a tener un juicio. Y entonces vemos a Moisés con su vara rodeado con los ancianos. Y aquí nos llevamos la primera sorpresa. Porque este juicio no se trata del juicio de Moisés. Él, al tener la vara y estar rodeado de los ancianos, él está tomando el rol de juez en este juicio. Este es un juicio, pero no es el juicio de Moisés. Y en este juicio tenemos a la parte acusadora,
que es el pueblo de Israel. Tenemos al juez, que es Moisés. Tenemos a los testigos, que son los ancianos del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder tener un juicio? ¿Qué nos hace falta, Samuel, para poder tener un juicio? Tenemos la parte acusadora, tenemos al juez, tenemos a los testigos. ¿Qué nos hace falta? Al acusado. ¿Quién se va a sentar en la silla de los acusados? Moisés no es quien va a ser sentenciado. El pueblo de Israel no es el que va a ser sentenciado, mucho menos los ancianos. Entonces, ¿quién es el acusado? Vea lo que dice en el versículo 6, vea lo que Dios le dice a Moisés en el versículo 6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Y aquí seguramente Moisés se quedó con la boca abierta. Aquí seguramente el pueblo de Israel se quedó con la boca abierta, porque en un juicio no era Dios quien se ponía delante de las personas, sino eran las personas que se ponían delante de Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, rápidamente, Deuteronomio 19, 17. Vamos rápidamente a Deuteronomio 19, 17. Aquí tenemos la imagen de un juicio. Y en Deuteronomio, los litigantes de un caso legal eran citados a estar parados delante del Señor y de los sacerdotes y de los jueces. Vean lo que dice. Tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que están en ejercicio en esos días, que están llevando el juicio en esos días. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el capítulo 17 de nuestro libro de Éxodo? Esto es increíble, porque es Dios quien se va a sentar en el banquillo de los acusados en este juicio. Este es un juicio y este es el juicio de Dios. Dios es quien va a ser probado, Dios es quien va a ser acusado, Dios es quien va a ser sentenciado, y esto es increíble. Continúa diciendo el versículo 6, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Ahora ustedes ya saben lo que significa, lo que simboliza esta roca. Dios está diciendo a Moisés que golpee a Dios mismo con la absoluta justicia divina, que aseste el golpe de la justicia divina en contra de él. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Por qué Dios está tomando el lugar de los acusados? Fíjense, es hasta que tú y yo podemos hacer frente a las verdaderas demostraciones de maldad, de injusticia y de sufrimiento en este mundo, que nos damos cuenta que todos tenemos el deseo de que todas las injusticias puedan ser llevadas a juicio. ¿Están de acuerdo? Es hasta que presenciamos la maldad en este mundo, es hasta que presenciamos el sufrimiento en este mundo, que vamos a desear que ¿qué? Que se lleve a cabo un juicio. La pregunta entonces ¿es Dios culpable? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios está tomando la silla de los acusados? ¿Es Dios culpable? El pueblo de Israel pensaba que lo era, y la verdad es que así pensamos como humanidad. Es muy común que las personas se enojen con Dios por la maldad en este mundo, pero la verdad es que la mayoría de las injusticias y del sufrimiento que vemos en este mundo, ¿a causa de quién es? A causa de los seres humanos. Si Dios llevara a cabo un juicio delante de la injusticia en este mundo, no quedaría ningún hombre en pie. Sí, es verdad, tú has experimentado el sufrimiento, tú has experimentado injusticias, pero de alguna forma tú también has promovido para la injusticia de este mundo. Tú también has lastimado a alguna persona, tú también has actuado de manera injusta delante de alguien. Así que si Dios llevara a cabo un juicio, toda la maldad, si Dios llevara a cabo un juicio en contra de la maldad en este mundo, entonces todos los seres humanos tendríamos que ser aniquilados en este juicio.
A pesar de eso, nos sentimos con el valor de decir que Dios es el culpable y por lo tanto debería de pagar. ¿Esto es una blasfemia? Decir que Dios es el culpable de la maldad en este mundo, que Él debería de pagar por la maldad en este mundo. ¿Eso es acaso una blasfemia? Claro que sí, pero esto es prácticamente lo que está haciendo el pueblo de Israel aquí en el capítulo 17 del Éxodo, diciendo: Dios, tú eres el culpable, Dios, tú debes de pagar. ¿Y cómo responde Dios a esta blasfemia? ¿Cómo esperaríamos que, si hubiera un Dios, respondiera a esta blasfemia? Tal vez esperaríamos que respondiera: ustedes son unos pequeños insectos. Ustedes son unos insectos insensatos delante de mí. Deberían de arrepentirse, deberían de arrodillarse ante mí antes de que decida aplastarlos. Eso esperaríamos nosotros, que así respondiera Dios. De hecho, cuando le dice a Dios: oye, toma tu vara, pues pensamos que a lo mejor les va a dar ahí unos golpes a los israelitas. Pero esa no es la forma en la que responde el Dios de la Biblia. Nosotros pensaríamos que así tendría que responder Dios, pero así no responde el Dios de la Biblia. ¿Cómo responde el Dios de la Biblia? Ir a la silla de los acusados y soportar el juicio. Dios voluntariamente decide recibir el golpe que la rebelión de su propio pueblo merece. En la obra de Rothenburg, de la que hablábamos hace unos momentos, Dios es llevado a juicio, declarado culpable y sentenciado a volverse un ser humano, vagar por la tierra, privado de sus derechos, sin hogar, hambriento, sediento. Él mismo debe morir y perder un hijo y sufrir las agonías de la paternidad, y cuando por fin muera, ser ridiculizado y deshonrado. Esto es lo que Dios hizo. Dios decidió dejar su gloria, venir a este mundo, hacerse como tú y como yo, para venir a sentarse a la silla de los acusados, para venir a ser sentenciado, para venir a ser humillado, para venir a ser asesinado. Fíjense lo que dice el pastor Edmund Clowney en su comentario acerca de esta historia. Dios en su justicia perfecta ha hecho más de lo que insolentemente demandamos cuando decimos la blasfemia: tú eres el culpable y deberías de pagar. Dios en su justicia perfecta ha hecho más de lo que insolentemente demandamos cuando decimos la blasfemia: tú eres culpable y deberías de pagar. Dios vino a este mundo y recibió los golpes del juicio en nuestro lugar. Él, aunque no era culpable, Cristo fue perfecto en todo. En lugar de recibir todas las bendiciones que su vida perfecta merecían, Él vino a sentarse a la silla de los acusados, a ser sentenciado en nuestro lugar. La salvación de Dios no tiene que ver con la maldad de las personas allá afuera, no tiene que ver con la maldad de las personas que están sentados a tu alrededor, tiene que ver con tu propia maldad, tiene que ver con mi propia maldad. De eso Dios ha venido a salvarnos en la persona de Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando en 1 Corintios 10, versículo 3 dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiso decir mientras estaba en la cruz y dijo: tengo sed? ¿Qué quiso decirnos Cristo con ello? ¿Por qué dijo en la cruz: tengo sed? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo a ir a la cruz y experimentar el sufrimiento que tú y yo deberíamos de experimentar. Él vino a experimentar la sed eterna para que tú y yo pudiéramos beber de Él. ¿Qué es lo que pasó cuando esa roca fue golpeada?
el pueblo de Israel pudo beber. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo es golpeado? De él fluyen ríos de agua viva para que tú y yo podamos beber. Eso lo dice Juan, eso lo dijo Jesús en Juan 7, versículo 38. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Cristo tuvo que ser sentenciado en nuestro lugar, porque ese es el único camino. Esa es la única salida para que tú y yo no seamos sentenciados. Si no hay ningún juicio en este mundo, entonces no hay esperanza. Si no hay juicio en el mundo, entonces no hay esperanza. Si no hay juicio, entonces toda la maldad va a quedar sin pagar. Pero yo hubo un juicio. No el juicio de Moisés, no el juicio del pueblo de Israel, no tu juicio ni mi juicio. El juicio de Dios. Él ya pagó por nuestra maldad. Él ya pagó por todas las injusticias que tú y yo hacemos en este mundo. Ahora tengo que decirles que no tengo las respuestas a todos los problemas y a toda la maldad y a todo el sufrimiento que hay en este mundo, y déjenme decirles que este texto tampoco tiene todas las respuestas a todo eso que vemos. Y muchas personas dicen, yo no creo que Dios exista por toda la injusticia en el mundo. Yo no creo que Dios exista por toda la injusticia que hay en el mundo, pero déjame decirte una cosa, si tú piensas así, que si tú no crees en Dios, entonces tampoco deberías de creer en la justicia o en la injusticia. Porque si no existe Dios, entonces lo único que nos queda es confiar en la ley del más fuerte. ¿Están de acuerdo? Donde el más fuerte tiene que abusar del más débil para poder sobrevivir. Si no existe Dios, entonces tú y yo somos animales que nos dejamos llevar únicamente por nuestros instintos. Solamente la justicia puede existir cuando existe un Dios que ha declarado lo que es bueno y lo que es malo. Ahora fíjense, en medio de los momentos difíciles, en medio del desierto, vemos a Cristo diciendo, vengan y beban. Solamente podremos afrontar las dificultades y los problemas de nuestra vida hasta que podemos ver a Cristo en el desierto, porque Cristo viene a un desierto a ser golpeado, derramando hasta la última gota de su sangre, perdiéndolo todo para no perdernos a ti y a mí. Cristo en la cruz, Dios en la cruz, lo perdió todo para no perdernos a nosotros. Cuando podemos verlo siendo golpeado para ofrecernos el agua de la gracia, solamente en ese momento es que podemos afrontar el sufrimiento y la maldad que hay en este mundo. Ven ante la roca, ve y bebe de aquella roca que fue golpeada para que tú puedas ser saciado, para que tu corazón pueda ser saciado, para que toda la injusticia que hay en este mundo pueda ser perdonado. La única forma en que mientras tú y yo estemos en el desierto podamos llegar a ser mejores personas, podamos llegar a ser personas más pacientes, podamos llegar a ser personas que perdonan, que aman, que dan gracia, que sirven a los demás. En resumen, para que tú y yo podamos llegar a ser más a la imagen de Cristo, lo único que podemos hacer en el desierto es ir a beber de esa roca que proviene, de la que proviene el agua que da vida. Vamos y bebamos de esa roca. Vamos a orar. Padre, danos entendimiento de tu respuesta ante el sufrimiento y la maldad. Nosotros no entendemos por qué permites que ciertas cosas ocurran, no entendemos por qué la maldad no se ha detenido aún. Pero ahora entendemos que no es correcto pedir que tú seas castigado por eso. Cambia nuestros corazones porque en el fondo queremos hacerte el culpable. Te damos gracias de que a pesar de nosotros, de que a pesar de nuestra insensatez, tuviste la voluntad de venir a este mundo, hacerte un humano como nosotros, perder a tu único hijo. Gracias porque tuviste la voluntad de experimentar el desierto por nosotros.
Padre, oramos por todas las personas que ven en la maldad y el sufrimiento una dificultad para acercarse a ti. Permíteles que esto no sea un obstáculo y vengan a ti. Y aquellos que entendemos que es tu voluntad que estemos en el desierto, enséñanos cómo podemos beber de ti, para que el desierto solo nos haga más a la imagen de tu Hijo Jesús. En ese precioso nombre oramos esta tarde. Amén.